Hola muchachos, buenas ¿Usted qué tardes. hace día sábado? Hágame un favor a la cama. Profe, buenas tardes. Buenas ¿Todo, tardes, ingeniero. Buenas tardes. cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Bien, sí, señor. Bueno, excelente, me alegra. Dame un segundito. Cargo aquí un documento y ya arrancamos. Métele la cama y eso. Regálenme un minuto, por favor. Acá, profe. Dale, profe. Documentos. Muchachos, ¿en qué quedamos en la última clase? ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Hicimos un pequeño repaso, profe. Hicimos un repaso de qué. Circuitos, ¿no, ingeniero? Sí, Lo de clase números circuitos. complejos y una parte como la que se mantiene la relación de la ley de Ohm. Ok. Listos, muy bien. Entonces miremos a ver qué arrancamos. Bueno, pregunta, ¿ustedes tienen instalado, íbamos a trabajar en Proteus? ¿Ustedes tienen instalado Proteus? ¿Alguien tiene Proteus o nadie tiene Proteus? Chicos, les pregunto, ¿alguien tiene Proteus? Por acá ¿Nadie? no. Listos. Negativo. Ok, bueno, entonces les voy a compartir el instalador. Les voy a compartir el instalador para que lo instalemos y pues más adelante en la próxima clase pues empezamos a trabajar con él. Ok, profe. La idea sería pues montar algunas simulaciones y ir trabajando con eso. Bueno, ya acabé por este lado. Público. Es que estaba cargando las clases que tenemos pendientes para que de una vez puedan acceder. Chicos, recuerden que todas las clases quedan ahí publicadas en YouTube por si alguno no puede subir en algún momento, no puede asistir, perdón. Entonces, vamos aquí en la plataforma. Y la idea sería revisar hoy un poquito de circuitos. Estamos en circuitos en AC, es la primera, ¿sí o no? Sí, profe, sí. Señor, sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a trabajar circuitos RC, RL y RLC. Esa sería la idea. Creo que ustedes tenían pendiente de echarle una hoja al tema de fasores. Entonces vamos a revisar a ver cómo está eso, cómo van nuestras actividades. Ya tenemos definido todo, ¿cierto? Y ya está la plataforma también alineado, ¿sí o no? ¿O nos falta algo? Conceptos acá, listo. Les voy a compartir la pantalla. Lo que su merced había dicho era No se te escuchó, Cristian. habíamos hablado de que en la unidad 1 Sí, no había nada para entregar, que usted estaba esperando que le habilitaran la unidad 2 para comenzar de lleno. perfecto, perfecto. Sí. Ok, sí, no nos han habilitado unidad 2. Bueno, igual podemos seguir trabajando acá. Ve esto, pues. Bueno. Y ahora no me deja compartir pantalla. ¿Qué pasó? Espérame un momento, por favor. No me deja compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Pantalla.
Listos, ahí está abriendo. Bueno, les voy a chicos, los que tengan el micrófono, porfis, escúchenlo. Les voy a ir mostrando de Proteus. Nosotros en alguna clase ya habíamos trabajado Proteus, o sea, ¿ya lo conocían o no? No lo habían Cuando trabajado. nosotros iniciamos a hablar por ahí en enero, que fue cuando Sí. que íbamos a empezar, Sí, lo como echamos se un nos ojo, dijo pero- sobre la aplicación, hicimos como un circuito o 2 circuitos en 2 clases y ya después pasó lo que ok, pasó y hasta ahorita. ok, bien, bien, bien. Entonces sí lo habíamos visto, entonces podemos ir trabajando. Bueno, les comparto, les voy a mandar aquí al chat. Denme un segundo. Les voy a mandar al chat la carpeta donde pueden descargar los instaladores. ¿Listos? A ver, a ver. Copiar enlace. Esto es AC, circuitos en AC. Listo. Entonces en ese... A ver. Esto nuevamente, aquí compartir pantalla. ¿Esto qué pasó? ¿Por qué no abrió? Chingados. ¿Qué pasó con este PowerPoint? Permítanme un segundo que tengo problemas técnicos. Ay, Dios santísimo. Ya, ahora sí parece que ya. Ah, pero esto no es. Chingada. Bueno, vamos con otro documento. Nuevamente les comparto pantalla, ya que no hubo más que hacer. Entonces, chicos, la idea de hoy es revisar. Entonces, es que no me acuerdo si habíamos alcanzado a ver esto. Si vamos a alcanzar un poquito de esto. Temas de capacitancias. Vamos a empezar con capacitancias. Ustedes me confirman si hemos visto ya algo de esto. Aquí está. Entonces, vamos a iniciar por... Bueno, aquí hablan un poquito de cómo funciona un capacitor, de las... ¿cómo se dice? Las gráficas, ¿sí? De la notación que usamos, de un circuito simple y lo que nos importa, vamos a trabajar entonces las formulitas, ¿listos? Entonces, importante, lo primero que tenemos es la capacitancia. ¿Cómo medimos la capacitancia de un condensador? Entonces, la capacitancia está dada, anotar, aquí cerrar, anotar, formato, verde, listos. Entonces, la capacitancia está en faradios y corresponde a la relación que hay entre la cantidad de carga, que la vamos a dar en coulombs, y el voltaje, que lo vamos a dar en voltios. ¿Listos? Entonces, la capacitancia de un condensador está dada por la relación que hay entre su carga y el voltaje. ¿Listos? Bien. Avancemos acá. ¿Listos? Entonces ahí podemos despejar que el voltaje del capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Listos? Ahora, para construir un capacitor con determinadas capacitancias en faradios, nosotros tenemos una formulita. ¿Listos? Entonces, digamos normalmente, que inestable. Normalmente nosotros no usamos, permítanme un segundo, apago esto.
Listo. Normalmente nosotros no usamos o no construimos un capacitor, compramos los comerciales, pero es válido entender la formulita que necesitamos para obtener determinada capacitancia. Entonces la capacitancia está determinada básicamente por estas tres variables. ¿Listos? Entonces tenemos K, que es una constante correspondiente al material. ¿Listos? Entonces, dependiendo del material que escojamos para construir, va a cambiar esa constante. A hace referencia al área de la placa. Ojo, importante tener en cuenta que está en metros cuadrados. Entonces, generalmente vamos a trabajar con esa área en 0.00 algo, teniendo en cuenta que los condensadores pues, que usamos son de tamaño pequeño. Y D, igual, la distancia entre las placas también dada en metros. ¿Listos? Entonces, también para que tengan presente que estamos trabajando con esas distancias en metros, entonces nos van a dar generalmente muy pequeñitas. ¿Listos? Bien. Recuerden ustedes que los faradios son una unidad bastante grande, es decir, normalmente nosotros todos los condensadores comerciales que vamos a trabajar los vamos a encontrar en el orden de microfaradios y picofaradios, ¿sí? Micro, nano y picofaradios. ¿Listos? Entonces, para que lo tengas presente, normalmente esa es la escala con la que trabajamos. ¿Listos? Algunos ejercicios. Entonces, simplemente revisemos esto. Me dicen, tenemos la carga de un capacitor. Me dicen que tenemos 4 coulombs a 2 voltios. Si despejamos, entonces la capacitancia sería 2 faradios. Súper sencillo, es fácil de procesar. Es una fórmula como ley de Ohm, no tiene ningún misterio. Ahora un despeje, si nosotros tenemos 10 faradios y buscamos un voltaje de 3 voltios, entonces ¿de cuánto será la carga? Pues de 30 coulombs. ¿Sí? Simplemente ejercicios muy, muy sencillos. Esa fórmula pues podemos utilizar cualquiera de sus despejes para obtener respuestas. Aquí lo mismo, me dicen simplemente vamos a calcular la capacitancia de un condensador y nos dicen la distancia entre placas, el área y su constante. ¿Listo? Entonces, simplemente, nuevamente aplicamos la fórmula y obtenemos la capacitancia. ¿Listo? Esto normalmente, como les decía, en la práctica no lo hacemos porque no vamos a construir condensadores, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a la parte realmente interesante de todo este cuento. Listos, entonces, tenemos varios tipos de capacitores, dependiendo de su dieléctrico, de su construcción, y esos tienen unos intervalos o unos rangos de capacitancia, ¿de acuerdo? Entonces, de con placas entrelazadas hasta 400 picofaradios, de mica con láminas apiladas hasta 5000 picofaradios, de papel hasta 1 microfaradio, cerámicos hasta 0.1 microfaradios y electrolíticos, que están construidos de aluminio tantalio, vamos a encontrar hasta 1000 microfaradios. ¿Listos? Entonces, esos son como los más grandes. ¿Cómo funciona la topología de los capacitores? Entonces, a diferencia de las resistencias, cuando tenemos capacitores en serie, los calculamos como el inverso de la suma de los inversos. ¿Listos? Entonces acuérdense ustedes que si nosotros tenemos, que esto era igual en resistencias, entonces simplemente la capacitancia total o la capacitancia equivalente va a ser igual al inverso, o 1 sobre la suma de los inversos. Entonces 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, etc. ¿Listos? Entonces es simplemente la forma contraria de las resistencias. Cuando están en serie, se aplica la fórmula del paralelo. Igual que en resistencias, también podemos aplicar el despeje de solo 2 dispositivos y obtendríamos la misma fórmula, que es multiplicar arriba y sumar abajo. ¿Listos? Entonces, esas formulitas también súper sencillas, ya las conocemos por el trabajo con resistencias. Acá, listos. Ahora paralelo. Entonces simplemente en paralelo, al revés que las resistencias, se suman. Esto aquí no hay nada que estudiar. ¿Sí? Unos ejercicios. Entonces si tenemos 3 capacitores en serie de 3, 5 y 10 faradios,
Entonces, al final vamos a obtener una capacitancia total de 1.6 microfaradios. ¿Listos? Nuevamente aquí unos despejes, unos ejercicios. Esto es muy rápido. Bien, esta es la parte que nos interesa más. Cuando nosotros estamos trabajando en circuitos AC y vamos a hacer análisis de circuitos AC, necesitamos trabajar con reactancias. ¿Listo? Entonces, las reactancias las vamos a expresar con la letra X. Las reactancias capacitivas con la letra X sub C y las reactancias inductivas con la letra X sub L. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en términos de ohmios. Todas las operaciones que hagamos deben quedar como, digamos, funcionando como si fueran unos circuitos resistivos. Entonces, para pasar esas capacitancias a reactancias, vamos a aplicar esta formulita. Entonces, esta reactancia nos dice, la reactancia de un condensador, o la reactancia capacitiva, ¿a qué corresponde? Entonces, corresponde a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia en la que está trabajando ese condensador por su capacitancia en hertz. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que es bien importante a qué frecuencia estamos trabajando para la operación del condensador. ¿Listo? No es lo mismo un condensador a bajas frecuencias que un condensador a altas frecuencias. Tienen un comportamiento bastante diferente. ¿Listo? De ahí podemos despejar, como ya conocemos cuánto es 1 sobre 2pi, pues podríamos despejar simplemente y obtener que aproximadamente eso es igual a 0,159 sobre la frecuencia por la capacitancia, que son las variables que nos da cada ejercicio. ¿Listos? Y lo mismo, si queremos despejar la frecuencia y nos dan la capacitancia, pues simplemente aplicamos un despeje. ¿Listos? Profe, ¿me escucha? Sí, señor, dime. Yo tengo otra definición, no sé si esté mal. Tranquilo, Dice dime, que cuéntame, si quieres puedes rayar aquí en el tablero tú también. no, pues dice Ahí sí ya no te escucho. por C. No Qué sé si pena, esa qué está pena, Luis, mal. se cortó. ¿Me puedes repetir nuevamente? Discúlpame. ¿Cómo era? Acá tengo otra Sí, definición que no sé si sí, está mal, sí, que dime. es 1 sobre Sí, J o el número imaginario sí, por W, que es la frecuencia angular, por C. correcto. Sí, J omega L. Es lo mismo. Es tal cual lo mismo, solo que aquí ya están trabajando con el análisis que sigue. ¿Sí? Por ahora solo estamos sacando la reactancia. Acuérdate que, o qué pasa. Estas reactancias al final nosotros las vamos a trabajar como si fueran imaginarias. ¿Listo? Omega, ¿a qué hace referencia? Omega es 2pi por f. Esto es omega, que es la velocidad angular. Entonces es la misma. Y J entra a trabajar cuando hacemos el análisis de circuitos RC, por ejemplo, porque estamos trabajando como si esa componente capacitiva fuera imaginaria, si fuera la parte imaginaria del circuito. Entonces es lo mismo y ya más adelante lo vemos, pero está bien, es la misma. Vale, profe, gracias. Con mucho gusto, listo. Bueno, entonces, bien, por acá tenemos, entonces, el voltaje en un capacitor, en un condensador, va a estar dado, entonces aquí igual nuevamente aplicamos la idea de el voltaje en un capacitor, va a estar dado por la corriente en el capacitor, por la reactancia. Acuérdense ustedes que las unidades de las reactancias se dan en ohmios, ¿listo? Es importante tenerlo presente. Entonces ya estamos hablando de que a un condensador le vamos a dar unos valores de ohmios, ¿listo? Para nuestro análisis. Y pues obviamente los despejes pertinentes, la reactancia puede calcularse como el voltaje sobre la corriente y la corriente puede calcularse como el voltaje sobre la reactancia. ¿Listos? Entonces pues simplemente son despejes de la misma ecuación, esto no es tan grave. Bueno, vamos a revisar estos ejercicios. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la reactancia capacitiva de un condensador de 0.001 faradios? ¿Listo? Entonces tenemos acá
este dato importante, 0.01 faradios, y este otro dato importante, 60 Hz. Entonces, lo que teníamos era 1 sobre 2pi por F por la capacitancia, o lo que es lo mismo, la fórmula que nos dan acá, entonces 0.159 sobre F por C. En cualquiera de los dos funciona, simplemente probablemente en esta perdamos más. No sé qué pasó, se desconectó este tema, me disculpan. Sí, es que no se le escuchaba nada, profe. Ah, jue madre. Cuando no se me escuche nada, escríbanme al WhatsApp, porfis. Ok. Gracias. Listo. ¿Pero vieron lo que rayé? No, profe, no. No, tampoco se cortó. O sea, Nada, profe. qué pena, muchachos. Es que no, ahorita también en la clase pasada falló, no sé qué sea, no sé a qué se deba, pero bueno. Aquí en la parte de la página que vamos, sí vamos, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. O sea, hasta ahí me escucharon. Sí, señor. Hasta donde estaba diciendo lo de pito, profe. Listo, perfecto, bien, es excelente. Entonces simplemente les decía que podemos utilizar de las fórmulas que vimos cualquier despeje que queramos, simplemente vamos a obtener el mismo resultado. Va a variar por algunos decimales, ¿listos? Y entonces simplemente en este caso revisamos. Entonces vamos a hallar la reactancia para este capacitor. Entonces fíjate lo que me dicen tenemos una fuente, aquí por ahora no me importa el voltaje, ¿cierto? Y simplemente me dicen halle la reactancia capacitiva. Entonces, lo que podemos hacer es hallar despejar la fórmula, ponemos aquí la frecuencia, ponemos la capacitancia, recuerden que la capacitancia siempre está en faradios, entonces es importante hacer esa operación utilizando el 0.001, siempre si tienen micros, picos o nanofaradios, pásenlos a faradios para poder operar, ¿listos? Entonces ya obtenemos pues que simplemente esa reactancia capacitiva sería de los 2.65 ohmios. Ahora, vamos a mirar esto. Aquí está la respuesta, 66.25 ohmios. Esta es, bueno. Pregunta. Esta de acá. Me preguntan cuál es la corriente, cómo calculo la corriente en el capacitor si tengo estas características. Una fuente de 15 voltios a 800 megahertz y una capacitancia de 3 microfaradios. ¿Cuánto debería dar esa corriente, muchachos? ¿Recuerden? ¿Qué sería el primer paso que deberíamos hacer? Tocaría dar la corriente, la resistencia. Exacto. Tocaría hallar la resistencia que tiene ese capacitor. Exacto, pero nuevamente recuerden que el nombre que le vamos a dar es reactancia. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la reactancia, el equivalente. Entonces tendríamos nuestro circuito equivalente, sería algo así. Voy a rayar por acá. Sería mi fuente acá y vamos a reemplazar ese condensador por un dispositivo como rectangular. ¿Listos? Y le vamos a llamar a ese la reactancia. Entonces aquí tenemos nuestros 15 voltios. ¿Y cómo calculamos nuevamente esa reactancia? Entonces, ¿se acuerdan? Y decimos, reactancia igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia. 800. 800. Y tocaría pasar los 3 micros a faradios. Correcto. ¿Cuánto sería eso? 3 microfaradios, ¿cuánto es en faradios? 0.003. Úpale, no señor. ¿Cuántos 3 micros? Por 10 a la... Exacto, ¿cuántos ceros irían acá? Menos 6, ¿no? O sea, por 10 a la menos 6. Sí, correcto, micros es 10 a la menos 6. Entonces serían 0.00003 faradios, ¿cierto? O lo que dice su compañero, entonces podríamos hacer 2pi por 800 Hz por 3 por 10 a la menos 6. Valía 24. Cualquiera de las dos funciona. ¿Cuánto les dio eso?
24 por 10 a la menos 4. Hijo de pucha. 24 por 10 a la menos 4 las dio. Eso creo. Recuerden que es 1 sobre lo que estamos trabajando. O sea, vamos a hallar la reactancia. Au. ¿Alguien más? ¿Alguien le da algo diferente? Lo hacemos por acá. A ver, abramos Symbolab. Entonces, vamos a meter nuestra operación. Entonces dijimos que era 1 sobre 2 Me dio 66.3145. 1 sobre 2 por pi por 800 por 3. ¿Dónde está por 10 a la? 3 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6 dijimos que era. Entonces, ¿eso cuánto da? Tirín, eso nos dio 66.31. Sí, señor. 31.45. Entonces devolvámonos al documento. 66.31. Listos, entonces tenemos ya acá, bueno, voy a borrar esto. Entonces ya tenemos que esta capacitancia es igual a 66.31 ohmios. ¿Listos? Ahora, ¿cómo calculo la corriente? Voltaje sobre Voltaje sobre la reactancia. Corriente en el capacitor va a ser igual a voltaje en el capacitor sobre la reactancia capacitiva. Eso sería voltaje en el capacitor, 15 voltios. Reactancia capacitiva, 66.31. ¿Cuánto da eso? 0.2262 amperios. 0.22 amperios. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa sería la forma de calcular nuestra corriente cuando tenemos un circuito netamente capacitivo. ¿Sí? Lo único que tenemos ahí es una fuente y una capacitancia. Entonces, esa sería la corriente. Bueno, sigamos por acá. Miren, aquí está. Entonces, la reactancia nos daba 66.25 y la corriente nos dio 0.22 amperios, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces ya está. Aquí simplemente otro ejercicio igual. Bueno, aquí vamos a ver otro concepto. Ese coronavirus me tiene mal. El concepto de adelanto y atraso. Creo que también ya habíamos repasado algo de esto. Esto es de metrología, ¿no? ¿Habíamos repasado algo de esto en metrología? ¿A poco? No. Ok. Pues sí, lo habíamos visto, pero con otra clase de circuitos, creo. Ok, bueno. Listo. Fue en esta semana que, en una de las tutorías entre semana. Exacto, sí, lo vimos en la clase pasada. Entonces acuérdense que nosotros tenemos adelantos y atrasos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un circuito con un componente capacitivo, vamos a obtener que la corriente, déjenme rayar nuevamente, la corriente del capacitor va a estar desfasada con el voltaje del capacitor. Entonces, nuevamente, ¿se acuerdan ustedes? Si nuestra referencia es el voltaje del capacitor, entonces la corriente adelanta, ¿cierto? Entonces la corriente está adelantando, ¿cuánto? 90 grados al voltaje capacitivo. Por el contrario, si nuestra referencia es la corriente capacitiva, ¿me escuchan? Sí, señor.
Qué pena, es que a veces sale como un avisito de la conexión. Bueno, les decía entonces, y por el contrario, si tomamos la otra referencia, o sea, la corriente en el capacitor, entonces el voltaje en la capacitancia va a estar atrasando a esa corriente. ¿Listos? Entonces, eso ya habíamos visto algo, simplemente es para que nuevamente lo tengan presente. En este caso, la corriente simplemente adelanta al voltaje. ¿Listos? Para que lo tengamos presente. Fíjense ustedes en la gráfica que si nosotros hacíamos este análisis, el voltaje arranca en 0 y la corriente arranca en un valor positivo. Eso quiere decir que esa corriente está adelantando. ¿De acuerdo? Cuando ese valor es positivo. Si arrancara en un valor negativo, estaría atrasando. Esto está bien para que lo tengan como una referencia. Bueno. Ingeniero, en algún momento vamos a ver factor de potencia, sí. Claro, sí, es el siguiente tema. Tal cual. Sí, claro. Es lo más importante al final en AC, es factor de potencia, y es por lo que hacemos todo ese análisis y por lo que incluimos capacitores e inductancias, precisamente para lograr esa máxima transferencia de potencia en un circuito RLC. Entonces, cuando nosotros tenemos esos circuitos que contienen motores, que contienen circuitos que están induciendo esos voltajes, llamémoslo así, como que no queremos, entonces necesitamos utilizar correcciones. Entonces normalmente utilizamos un banco de condensadores cuando tenemos un circuito muy inductivo, y bueno, ya vamos a ver eso más adelante en las correcciones. Pero sí, tal cual, hacia allá es lo que pretende todo ese análisis, es llegar allá. Bien, entonces, aquí ya vamos a trabajar con circuitos RC en serie, ¿listos? Entonces, simplemente me dicen, ¿cómo vas a calcular el voltaje total de un circuito que tiene dos componentes? Una resistencia y una capacitancia, ¿listos? Entonces, acuérdense nosotros que en un circuito normal de dos resistencias, pues simplemente sumábamos y ya estaba, ¿listo? Aquí tenemos que hacer una operación más. Entonces, elevamos al cuadrado y sacamos raíz, ¿listos? Entonces, tenemos que el voltaje total es igual al voltaje y la resistencia al cuadrado. Chucho, ya. Perdón. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Chinazo. Profe, no se le oye. Pero ustedes acá absorbieron ese carro. Ya. Ahora sí. Sí, profe, ahí ya. Listo, gracias, qué pena. Esa vaina no sé, es en lo que sé. Chicos, cuando ustedes se desconectan, o sea, cuando pasa esto, ¿a ustedes también los sacan o ustedes quedan ahí en la reunión y yo soy el único que me salgo? No nos quedamos. Nosotros quedamos en la reunión. Mi madre, no sé si será mi portátil o no sé, qué pena, muchachos. Bueno, entonces, discúlpenme nuevamente para retomar y ya para terminar la clasecita de hoy. Entonces, vamos a trabajar con RC en serie. RC en serie simplemente cogemos el voltaje de la resistencia, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos con el voltaje en el condensador al cuadrado. A eso le sacamos la raíz cuadrada, perdón, y obtenemos el voltaje total. Esa sería la forma para obtener el voltaje total de un circuito RC en serie. ¿Listos? Profe, una preguntita, pero ahí ya tiene que ver con fasores. Leí algo que decía fasores ahí. Claro. Fíjate que nosotros aquí estamos trabajando hasta ahora la magnitud, ¿sí? Recuerda que en AC todos son fasores. ¿Por qué? Porque todo tiene una magnitud, un valor y Por los desfases de un las desfase. inductancias y las capacitancias. Exactamente. Entonces, por eso, de hecho, por eso utilizamos, ya no es simplemente la suma, sino
simplemente estamos utilizando Pitágoras. ¿Te acuerdas? Entonces aquí nos dice, este es el voltaje en la resistencia, este es el voltaje en la capacitancia, entonces esto va a ser el voltaje total. El voltaje total es la hipotenusa. Exactamente, tal cual es Pitágoras. Entonces hacemos eso. Y para hallar esta magnitud, ¿te acuerdas? Entonces tú dices eso. Y aplica también el tema para hallar los ángulos. ¿Listo? Pero ya vamos allá. Entonces, claro, todo lo que les decía, por eso es súper importante que tengamos claro el concepto de fasores. Por ahora revisamos magnitudes y ya nos ponemos a pelear un poquito con los ángulos. ¿Listos? Entonces, acá. Entonces ya les había dicho, esta es la idea del primer circuito que vamos a analizar, como ya de lo que nos interesa, que es circuito RC, el más básico, el más fácil. Entonces aquí ya tenemos dos componentes. Necesitamos, primero, por ejemplo, para hacer ese análisis del voltaje, entonces ya vamos a calcularlo con elevando al cuadrado y sacando raíz. ¿Listo? Lo mismo, entendiendo que si nosotros tomamos como referencia la corriente, perdón, el voltaje en la resistencia, ¿sí? Este voltaje en esta resistencia va a estar 90 grados adelantado, o en este caso que está la referencia, dice que el voltaje en el capacitor está atrasado 90 grados con respecto al voltaje en la resistencia. ¿Listos? Entonces también fíjense ustedes que entre el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor hay un desfase también. ¿Listos? La idea es que cuando comencemos a trabajar en Proteus podamos ver ese desfase entre esas dos señales. Bueno. Bien. Ahora, como les decía, ya trabajamos con las magnitudes, entonces vamos a trabajar ahora con los ángulos, teniendo en cuenta que estamos trabajando en fasores. ¿Listos? Entonces, en la grafiquita que les había hecho aquí arriba hace un segundo, tenemos voltaje en la resistencia y voltaje en el condensador. Voltaje en la resistencia, corriente por resistencia, voltaje en el condensador, corriente por reactancia capacitiva. Y entonces el voltaje total, que va a ser esta hipotenusa, va a ser la suma de los cuadrados y sacarle raíz. Ahora, este ángulo teta, que está indicando la apertura que hay con respecto a ese desfase, ¿sí? Entonces, ese ángulo lo vamos a calcular como la arcotangente o tangente a la -1 de menos el voltaje en el condensador sobre el voltaje en la resistencia. ¿Listo? Entonces, así vamos a poder hallar ese ángulo. Fíjense ustedes, aquí me ponen un ejercicio rapidito, entonces me dicen, mira, tienes ya la reactancia ya está dada, que es de 120 ohmios, tienes ya la resistencia, que es 50 ohmios, y tienes la corriente, recordemos que esto es una malla cerrada, entonces tenemos una misma corriente para todo el circuito, y me preguntan, entonces, ¿cuánto vale teta? Entonces simplemente, ¿cómo haríamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué se les ocurre? Multiplicar la corriente por la capacitancia. La reactancia. La reactancia, perdón. Exacto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a hallar que esto es 50 ohmios por 1 amperio. Entonces ese voltaje sería 50 voltios. 50. Entonces tenemos voltaje en la resistencia 50 voltios. Ahora, voltaje en la reactancia, reactancia es X, reactancia capacitiva. Entonces el voltaje en la reactancia capacitiva sería igual a 120 ohmios por 1 amperio. Eso sería 120 voltios, ¿cierto? Ya tenemos nuestros dos voltajes, V sub R y V sub L. ¿Listos? Ahora, entonces tenemos 50 y 120. Y a 120 sobre 50. Entonces hacemos Sí, tangente a la pero tenemos que tener primero tangente -1. Exacto, tangente a la -1 de, entonces, menos el voltaje en la capacitancia que nos dio 120 voltios Dividido sobre 50.
50 voltios que nos dio el voltaje, Creo que me dio, la ya leí. resistencia. Voltios con voltios se va. 120 sobre 50, eso sería 12 sobre 5. ¿Cuánto es 12 sobre 5? 1.2 por 5, 10. 2,4. 2.4. La gente a la menos 1 de 2,4, ¿cierto? Profe, una preguntita. Sí, señor. Dime. Ahí, digamos, para despejar el ángulo es un menos B sobre menos R, o sea, menos, es menos porque es una reactancia capacitiva. Ahí en la fórmula de despejar el... Sí, correcto. Cuando nosotros tenemos es decir, el voltaje de la resistencia con respecto a la capacitancia lo atrasa. Entonces ese ángulo tiene que ser negativo. Si estuviéramos trabajando con inductancias, ese ángulo sería positivo. O es por, profe, o por lo que lo toman arriba que dicen que está desfasado. Sí, exacto. O sea, porque ahí, como es una reactancia capacitiva, la corriente se adelanta a 90 grados, que en la gráfica sería menos. Chicos, básicamente, más o menos me O explico. sea, la fórmula es general así, profe, o No, cabe sí. anotar que de pronto es por lo que se tomó la corriente como con respecto Creo al que voltaje. si hubiera una inductancia ahí, entonces ya no es menos, sino que es normal, BC sobre BR. Listo, chicos. Si fuera una inductancia, pero En como es una resumen, capacitancia, es menos BC sobre BR. cuando nosotros estamos trabajando con capacitores, este aplica. ¿Listos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo nuestro triangulito de voltajes, entonces este voltaje del voltaje capacitivo siempre va a ser con respecto a la referencia hacia abajo, negativo. Por eso teta es negativo. Si nosotros, esto es capacitancias. Si nosotros estuviéramos trabajando con inductancias, entonces ese teta sería positivo porque el voltaje en la inductancia tiene este sentido. ¿Listo? Positivo. Vale. Chicos, dejemos hasta aquí. La idea es, ustedes saben, hacer clasecitas de 40 minutos, tengan espacio para almorzar y nos vemos, si les parece, a las 2 para metrología eléctrica. ¿Listos? Ok, profe. Bueno, chicos, Sí, profe, a las 2. Gracias, profe. Gracias. Sí, señor. buen provecho, muchachos. Bueno. Acuérdense que quedamos en este temita para seguir la próxima clase acá y que no nos saltemos. ¿Listos? Me ayudan a correr. Bueno, sí, señor. Bueno, muchachos, ya nos vemos Listo, profe. entonces en un ratico. Listo. Gracias, chao.